Buenos días, damos la cordial bienvenida a todos los participantes, deseando de que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. La Universidad Francisco Gavidia, a través del Centro de Orientación de Carrera y el Eje de Orientación Laboral, ha desarrollado una serie de webinars o jornadas de orientación laboral, de Softing Skill y procesos de selección, con el objetivo de que ustedes puedan lograr relacionarse exitosamente con otras personas a través del conocimiento y manejo de emociones, conocido también como inteligencia emocional. Este día tenemos la participación de la empresa Latin Top Job, en el cual pues damos las gracias a la licenciada Joana Esmeralda Méndez Melgar, gerente de consultoría regional de Latin Top Job. Ella es licenciada en psicología con un diplomado en gerencia estratégica de recursos humanos y amplia trayectoria en proceso de reclutamiento y selección. Recordarles que pueden hacer sus consultas en el diferente chat, pues, o también al final de la sesión pueden hacer sus preguntas, encender sus micrófonos y hacerlas directamente a la licenciada. Así que este día damos inicio. Esperamos el día de mañana también nos puedan acompañar siguiendo con esta jornada. Muchas gracias, licenciada Joana. Pues damos inicio a su presentación. Gracias, buenos días a todas y todos, y agradeciendo a la Universidad Francisco Gavidia por la invitación. Para nosotros es un gusto poderles compartir y desarrollar la temática. Vamos a dar inicio, voy a proyectar, me indican si pueden ver mi pantalla y si me escuchan o si me dejan escuchar en algún momento, pues también quedo muy pendiente. Bien, el tema que vamos a desarrollar es la importancia de las habilidades blandas en los procesos de selección, también conocido como competencias, pero digamos que la forma más adecuada de describirlas son habilidades. Nosotros como Latin Top Jobs Group contamos con una trayectoria de 33 años, un poco más de 33 años en el mercado de recursos humanos. Somos pues los pioneros casi que en el tema de outsourcing y el servicio de reclutamiento. Hoy en día contamos con algunos otros servicios de evaluaciones psicométricas, estudio de sueldos y salarios y otros temas específicos de recursos humanos. Vamos brevemente un poco del tema de las habilidades blandas. Sin embargo, en el desarrollo del tema vamos a ir haciendo un match o una conexión entre estas habilidades blandas y cómo las vamos a aplicar en los procesos de selección, desde la creación del CV, nuestra aplicación en las diferentes empresas u organizaciones, en el momento de la entrevista, en el momento de una negociación salarial. Bien, primero, lo principal que necesitamos identificar es qué son las habilidades blandas. Y aquí tenemos una breve descripción y nos dice que estas habilidades se demuestran más bien en la ejecución del trabajo y no están relacionadas con conocimiento. Y aquí pues digamos que es como lo más complicado, porque la mayoría adquirimos conocimientos en la escuela o en el colegio, en la educación media, ya en la universidad. Todos para podernos graduar tenemos que obtener una nota. ¿Y cómo obtenemos una nota? Pues adquiriendo conocimientos, leyendo, ejecutando actividades, trabajos, exámenes, parciales, y eso pues es conocimiento. Pero lo complicado es aplicar ese conocimiento, y es ahí donde tenemos una variante significativa entre un profesional y otro. Y aquí les dejo como un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en la educación media o en el bachillerato, como nosotros acá en El Salvador le decimos, tenemos compañeros o tuvimos compañeros que tenían las mejores notas.
Y hay algunos que pues una puntuación o notas intermedias y algunos pues no muy buenas, que como le decimos nosotros pasaban raspados. Pero ya en el mercado laboral podemos identificar que aquellos que tenían notas casi perfectas o que eran los del cuadro de honor, los que se llevaban los primeros lugares, no pueden o no han logrado posicionarse en el mercado laboral. Esto no es sí o sí, pero en algunos casos pasa eso, ¿no? Que no logran ubicarse. ¿Por qué? Porque no tienen habilidades blandas. Y ya vamos a ver algunas de esas habilidades y por qué para algunos es más fácil que para otros. También, pues, completando la conceptualización, dice que en este caso las habilidades se ponen en práctica y es una combinación de habilidades sociales. Y ya vamos a ver algunos de ellos. Pero es importante para identificar o hacer la distinción entre habilidades blandas y habilidades técnicas, conocer también qué son estas habilidades técnicas. Y aquí tenemos un breve concepto, dice que es la capacidad de aplicar conocimientos, métodos, procedimientos, algunas técnicas específicas de un campo especializado. Por ejemplo, yo puedo ser una profesional muy buena en el área de contabilidad, o una profesional muy buena en sistemas, administradora de empresas. Voy a tener esos conocimientos para poder ejecutar esas funciones que requiere el puesto. Pero no solamente es el conocimiento técnico que me va a forjar como un buen profesional. Y veamos cuáles son esas habilidades. Aquí tenemos las habilidades o algunas de las habilidades blandas que se consideran más importantes en la actualidad. Y digo en la actualidad porque con todo este tema de la pandemia, trabajo remoto, tuvimos que hacer muchos cambios en las organizaciones, ¿verdad? Pues todos sabemos lo que hemos pasado en los últimos meses. Entonces, tanto las empresas como las personas hemos tenido que adaptarnos y hacer muchísimos cambios. Pero la empresa no cambia por sí sola. La empresa no tuvo que hacer esas modificaciones para poder seguir funcionando por sí sola, sino tuvieron que ejecutarlo, proyectarlo, desarrollarlo, planificarlo, personas, profesionales de todas las áreas de la organización. Y aquí tenemos algunos y vamos a explicar brevemente por qué son importantes. Primero, comunicación y escucha asertiva. ¿Por qué es importante saber comunicarnos? Y no solamente comunicarme yo con otra persona, sino también recibir información. Y a eso le llamamos escucha asertiva. Tanto la comunicación como la escucha puede ser asertiva. En muchas ocasiones estamos proponiendo o planteando ideas, pero si no lo hacemos de forma correcta, si no lo fundamentamos, eso que estoy comunicando no va a llegar de forma correcta a quien lo recibe. Y va a depender también a quién me estoy dirigiendo. Si a alguien que es muy puntual, yo tengo que proporcionar información numérica en cuánto tiempo, cuánto se va a invertir, quién va a participar y con información puntual. Pero si sé que estoy comunicándome con alguien que necesita, pues, como decimos, más adorno, más información, pues yo tengo que dar el paso a paso y dar como un fundamento incluso hasta emocional. Mire, que las personas van a recibir y se van a sentir emocionadas porque este producto es nostálgico, por darles un ejemplo. Entonces, a este tipo de oyente necesito explicarle o comunicarle de forma diferente. De igual manera en la escucha. De repente estamos en reuniones o con amigos en la universidad o familia y no escuchamos completamente la información, sino estamos en el teléfono o solo escucho o solo pongo atención o percibo o tomo una parte de la información que me están proporcionando. Y pues ese es un grave error. Siempre hay que tomar en cuenta todos los puntos. Otra habilidad blanda
es la creatividad. En el campo profesional, hoy en día, con todos estos cambios, es muy importante que usted sea creativo. Cada uno, pues, tiene diferentes habilidades. Para algunos la creatividad es innata. Cada uno tenemos competencias y habilidades innatas o que se nos hacen más fáciles. Y no vamos a tratar de ser el mejor diseñador gráfico, mercadólogo, que tiene mucho que ver con esta parte de la creatividad, crear cosas nuevas, sino también procesos, hacer cambios significativos y que no tienen que ver específicamente con imágenes, colores, sino creatividad considerado también como cambios de proceso, ¿verdad? Y poderlos proponer. Esa es la creatividad, y hoy en día con muchas empresas que continúan con trabajo remoto, algunas combinados, o que ya volvieron a las empresas, también es importante hacer cambios para adaptarnos. Todo el tiempo tenemos que tener mascarillas, las actividades de la empresa, qué puedo hacer diferente, pero que se sigan realizando estas actividades, ¿verdad? En general. Una tercera habilidad blanda es la capacidad de trabajar en equipo. Cuando hacemos entrevistas o también el trabajo en equipo es importante. Cuando una área de la compañía tiene mucho personal realizando la misma actividad, es importante que todos puedan trabajar en equipo, que se puedan apoyar, que se puedan complementar. Si alguien no comprende algo, tuvo alguna demora, algún inconveniente, que el resto pueda respaldarlo, y eso es importante. Pero si yo soy más individualista y prefiero trabajar de forma aislada, eso también me puede generar algún inconveniente. Aunque digamos, esta habilidad en algunos casos también depende del tipo de área en la que me estoy desarrollando. Porque, por ejemplo, alguien de contabilidad, el contador general, tiene que tener una Hola, hola, hoy sí me escuchan. ¿Y ven mi pantalla? Por el momento no se ve, licenciado. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, perdón. Disculpen, a partir de dónde no me escucharon. Estaba explicando que hay unas áreas como el trabajo en equipo, que el contador es un poco más individualista. Okay. Perfecto, bien. Entonces no nos habíamos quedado muy atrás. Ok, bien, les mencionaba justamente sobre el trabajo en equipo.
que depende mucho del departamento o del área. En algunos se requiere más trabajo en equipo, en algunos probablemente menos, pero actividades en común, sí es importante siempre mostrar esa disponibilidad y no decir, no, no quiero participar, esas actividades no me gustan, ¿verdad? Entonces, sí, siempre es importante mostrarse participativos. Proactividad. La proactividad, esta habilidad es también un punto importante y esto es tomada en cuenta cuando se van a hacer movilidades internas o promociones internas. La mayoría de empresas consideran en muchos casos hacer un reclutamiento externo porque no identifican en sus colaboradores perfiles que puedan desarrollar o considerarse para esa área que están necesitando. Entonces es aquí donde la proactividad puede jugar un papel muy importante. Cada que tengo la oportunidad, ya sea en alcaldías, universidades o grupos de jóvenes, siempre les recomiendo y les sugiero que nunca hagan solo lo que les corresponde. Es importante que mostremos interés y dinamismo al momento de hacer mis actividades. Desde abrir una puerta que un compañero viene con una cajita y pues trae sus dos manos ocupadas, o a alguien se le cayó algo, están organizando una actividad y a mí me gusta la decoración, no es mi área de experiencia, pero me agradan ese tipo de actividades por decir, mira, si gustan yo les puedo apoyar, solo me dicen el qué, ¿verdad? Porque también hay que respetar las decisiones y los espacios de los demás, pero la proactividad se puede demostrar en el ambiente laboral desde muchos puntos de vista, desde indicarle al líder o al jefe que si necesita apoyo se puede quedar 30 minutos más, o de repente surge un proyecto y sabemos que no se va a finalizar en la fecha, pero si todos y hacemos una unión, trabajamos en equipo y nos complementamos, se puede cumplir ese objetivo. Porque la mayoría, lastimosamente, esperamos que nos den algo a cambio para poder hacer algo, ¿verdad? O ejecutar algo. Entonces es importante la proactividad en el ambiente laboral. La negociación, si bien es cierto, algunos dicen, bueno, la negociación puede ser más una habilidad técnica porque tiene que ver mucho con vendedores, con las personas de comercialización, de ventas, los administradores, no necesariamente. Nosotros siempre estamos negociando. Cuando estamos en una área y el jefe dice, mira, ¿será que te puedes quedar ahora y te voy a dar libre? Esa es una negociación. Usted le puede decir, mire, solo puedo venir sábado, pero hasta la 1, por ejemplo. Yo tenía una actividad familiar y de verdad no la puedo posponer. Puedo presentarme el lunes un poco más temprano o puedo llevarme mi equipo, mi computadora y poder complementar el informe porque yo sé que es importante para el departamento o tenemos que cumplir un tiempo. Estamos negociando, ¿verdad? No necesariamente se trata de un comprar o vender o adquirir un servicio, un producto. Entonces, esa habilidad de negociación es importante, tanto del lado del colaborador administrativo operativo, como para los líderes o las posiciones estratégicas. La adaptabilidad. Esta es una de las que más se ha mencionado desde que inició la pandemia, de las restricciones, que las empresas muchas tuvieron que cerrar, pero tenían que seguir operando. En fin, muchas situaciones que se han generado. Pero la adaptabilidad tiene que ver con justamente adaptarme a algo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, adaptarme a ya no estar en la oficina con aire acondicionado, con el soporte de la persona de tecnología si el equipo me fallaba o si yo no comprendía algo, ¿verdad? Una rutina de 8 horas en la oficina, 1 hora de almuerzo. Ahora muchas personas durante la pandemia tuvieron que trabajar en casa, con hijos, con la mascota, con la esposa, el esposo en casa también trabajando, y un sinfín de actividades que cambiaron, pero siempre tenía que cumplir sus responsabilidades.
Entonces, la adaptabilidad también es importante, no solo en el área laboral, sino en nuestra área profesional. Para los que estamos en la universidad, los que nos están escuchando, también fue un cambio bastante complejo, digámoslo así, porque no teníamos el espacio adecuado, la señal o el internet o el equipo que necesitábamos para poder tomar nuestras clases en línea, por ejemplo. Entonces ahí tuvimos que irnos adaptando poco a poco a esta nueva modalidad. La flexibilidad son dos cosas similares pero diferentes. Yo me adapto a algo que se da, se presenta. Flexibilidad tiene que ver más con ser influenciado, ¿verdad?, por otra persona o por alguna decisión. Por ejemplo, en el trabajo era, mire, ya terminó la cuarentena, tiene que presentarse al trabajo, pero tiene que andar con mascarilla y, o mitad y mitad del tiempo en casa y el tiempo en oficina. Entonces, ¿será que puedo mejor venir todos los días a la oficina? Entonces, hacer como esa negociación, como lo vemos en la parte anterior, en la habilidad anterior, pero la flexibilidad también, por ejemplo, se da cuando le dicen, ¿será que tú te puedes cambiar de oficina? Estamos haciendo cambios, y usted dice, no, no quiero, ¿verdad? No me parece la decisión, yo aquí estoy bien, y se crea incluso hasta un conflicto. Entonces sí tenemos que tener también esa habilidad de flexibilizar en cosas que no son legales, digámoslo así, porque hay algunos temas o algunas áreas en las que sí, por ejemplo, no se puede flexibilizar. El personal o los colaboradores del departamento de contabilidad tienden a ser menos flexibles que el resto, porque ellos están siempre trabajando con leyes, normas, y dicen, no, la ley dice que esto no se puede hacer. Entonces, a menos que usted le presente otro argumento y algo que respalde su iniciativa, en ese sentido, pues probablemente pueda hacerlo cambiar de opinión. Caso contrario, no. La autogestión, de igual manera, cuando el jefe o los líderes no están al 100% pendientes, o le dicen, tú vas a ejecutar este proyecto, tú vas a ejecutar esta actividad, y tú, prográmate. Eso tengo que autogestionarme, porque no hay alguien que me va a dar un parámetro y me va a decir, vas a realizar esta actividad del 1 al 10. No, sino que me están dando una libertad de decisión, proyectarme, hacer un análisis o hacer una propuesta antes de ejecutar. Pero realmente yo como colaborador tengo la oportunidad de poder presentar o desarrollar mis logros y que sea considerado posteriormente para otros proyectos. Y finalmente, de esta lista de habilidades presentamos también la planificación y gestión del tiempo. La autogestión pues es en general, pero ya la planificación y la gestión del tiempo tiene que ver con poderme coordinar. Sé que en la empresa o la organización requiere o exige mucho y tengo que cumplir objetivos y metas para cierta fecha. Si yo no me coordino, priorizo con aquellas responsabilidades principales, puedo ser incluso hasta despedido. Es como esto se tenía que entregar, se tenían que pagar estos impuestos, por ejemplo, o el área de ventas o el área comercial tenía que llegar a cierta meta de ventas y no lo cumplió. Tengo que tener una planificación y gestionar mi tiempo. Y eso tiene que ver con priorizar esas actividades. Y brevemente, algunas de las habilidades técnicas más importantes de manera general es el uso de herramientas tecnológicas, llámese computadora, tablet, teléfono celular, porque sabemos que es bien difícil podernos comunicar o que se vaya a contratar a alguien, por ejemplo, del área administrativa o algún jefe o algún líder que no tenga un manejo intermedio, digámoslo así, de correo electrónico, de buscadores, poder realizar una presentación,
utilizar Excel incluso para todas las áreas administrativas, no así las operativas, que ese pues ya es otro tema. Otro punto es la comercialización y la venta. Algunos dicen, no, mire, no traigo para vendedor, pero usted puede ver a un arquitecto que está vendiendo una propuesta. Si le solicitan una cotización para una construcción y él tiene que, o ella tiene que vender su idea. Entonces está vendiendo, está comercializando un producto, un servicio. La producción de ideas, producción de algún producto también es importante, o de algún servicio. La capacidad de análisis en nuestra área de expertise o en el área en la que me encuentro, es importante también tener un respaldo previamente verificado de lo que voy a decir o de lo que voy a presentar. Y finalmente las redes sociales también es una habilidad técnica, y en las redes sociales se pone en práctica también las habilidades blandas, cuando voy a contestar, cómo voy a pedir información. Pero en sí, desde la parte técnica es saber lo básico, para qué sirve. Si de repente yo soy un administrador de empresa, soy la asistente, poderle dar la idea al gerente y decirle, ¿y por qué no hacemos una campaña en redes sociales? Se puede invitar a un youtuber o a un influencer, como le dicen ahora. Entonces, ¿por qué? Eso puede generar más ventas o más negocios en la compañía. Hay empresas que todavía están reacias a este tipo de publicidad o de comercialización, porque pues, como decimos, están todavía en lo tradicional. Así que esto de manera general son algunas habilidades blandas que son más importantes en el área o en el ámbito laboral o profesional, y algunas habilidades técnicas generales. El perfil profesional qué perfil profesional es el que están buscando las empresas, qué puntos o qué áreas son las que solicitan las empresas para poder considerar a los profesionales. Nosotros como Latin Top Jobs ofrecemos un servicio de reclutamiento a diferentes organizaciones, llámese industriales, servicios, comerciales, ONGs, gubernamentales incluso. Trabajamos con instituciones. Entonces, cada uno tiene sus propios parámetros. Por eso es importante no generalizar cuando decimos todas las empresas son iguales o todos los reclutadores están buscando los mismos perfiles. No, mucho depende de la organización y la necesidad que la empresa tenga en ese momento. Por aquí tenemos algunos puntos que también ustedes deben de conocer. Algunas empresas solicitan disponibilidad horaria o geográfica específica. ¿Por qué? Si la empresa está en San Miguel y usted reside en San Salvador y no está dispuesto a trasladarse a San Miguel o no tiene a dónde quedarse, obviamente no va a ser un perfil que van a considerar, ¿verdad? Entonces, por eso al momento de aplicar a las ofertas laborales, nosotros tenemos que identificar justamente eso. De repente la publicación dice, estamos buscando vendedores o auxiliar contable para Santa Ana, para Chalatenango, para La Unión, y eso ya me da un parámetro de que puedo o no puedo aplicar. Y por eso las organizaciones también son puntuales en algunos casos que residan en las cercanías de, y ahí colocan esas áreas en las que pueda ser de fácil traslado para sus candidatos. Luego, la implicación de los objetivos en la imagen de la empresa. Por ejemplo, una brecha pues bien marcada, por ejemplo, son los profesionales o los colaboradores de algunos call centers y los colaboradores de un banco, por ejemplo. Usted sabe que para el personal de banca es muy importante la presentación, los caballeros corbata, camisa manga larga, bien formales, digámoslo así. Su cabello no puede ser largo en los caballeros. Las señoritas o las señoras tienen que tener su cabello arreglado, maquillado, etc. En un call center es más libre.
Usted puede ir en shorts, puede ir en camiseta, su cabello del color que usted guste y otras generalidades, ¿verdad? No significa que uno sea bueno o sea malo, sino que cada uno tiene implicaciones diferentes. Por ejemplo, si usted no es de las personas que le gusta andar formal o le gustan las organizaciones demasiado rígidas como un banco, hasta para el ingreso, revisiones y muchas otras cosas, pues también tiene que focalizarse en la búsqueda. La adaptabilidad ya lo veíamos, eso es un punto importante que buscan las empresas porque no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo que una empresa que otra. ¿En qué sentido? Por ejemplo, están buscando una asistente administrativa para una empresa industrial y están buscando una asistente administrativa para una ONG. Van a ser funciones, algunas pueden ser similares, pero algunas van a ser totalmente diferentes. Entonces, si bien es cierto, buscan como lo básico, uso del Office, manejo de correo, de impresora, facilidad para comunicarse, que sea alguien servicial, y esas son como las generalidades. Pero las empresas también buscan que esta persona pueda adaptarse con mucha facilidad o pueda adquirir nuevos conocimientos y adaptarse a esa nueva compañía. Entonces, ese es un punto importante que las empresas están buscando. También la motivación para realizar o formarse. En las entrevistas algunos le preguntan, mire, usted tiene algunas metas a corto o mediano plazo, y justamente están validando eso. ¿Sí? La empresa da esa oportunidad de crecimiento interno porque nosotros tenemos pues algunos clientes que nos mandan a evaluar, mire, él ya trabaja con nosotros, pero queremos considerarlo para otra posición y queremos pues evaluar inteligencia emocional, estas competencias, su personalidad para saber si se puede adaptar a esta nueva posición porque requiere mayor concentración, es una presión, le dicen ellos, aunque pues no es lo correcto, pero la presión es mayor o la carga es mayor en esta posición, entonces queremos evaluarlo. Por eso es importante que siempre estemos buscando actualizarnos. Probablemente no vamos, después de graduarnos de la universidad, no vamos a estudiar una segunda licenciatura o ingeniería, pero tal vez un posgrado, diplomados, talleres que puedan mantenernos actualizados. Entonces, siempre es importante mostrar esa disponibilidad. En algunos casos decimos, no, mire, la situación económica en este momento no me lo permite, pero sí en mis proyectos está mejorar mi inglés, por ejemplo, especializarme en otra área. Entonces sí, en las entrevistas siempre es importante que usted muestre esa disponibilidad. La seguridad en sí mismo también es importante, y finalmente responsabilidad y dinamismo. Aquí tenemos alguna información que lo voy a explicar brevemente porque pues no tenemos mucho tiempo. La información que debe incorporarse en nuestro CV, la fotografía es opcional, el encabezado del CV o lo que resume tanto su experiencia profesional o académica en 2, 3 o quizás 4 líneas o un bloquecito dependiendo del diseño que utilicen de currículum. Los datos de contacto son súper importantes. Con mucha frecuencia recibimos currículums que los clientes nos envían para evaluación y no contienen ni correo ni teléfono, solo contienen uno. Entonces es importante que verifiquemos que nuestra hoja de vida tenga esos datos y que estén además correctos. En algunos casos se nos va un guión, un número, un punto que no corresponde. La experiencia laboral, la formación académica, esta debe ser detallada de forma cronológica, de la más reciente a la más antigua y la más representativa en el caso que tengamos ya bastante experiencia laboral. Pero si estoy iniciando, nuestra recomendación es que primero coloquemos nuestra experiencia, nuestra formación académica. El idioma, recomendamos detallarlo o colocarlo únicamente si tengo un conocimiento intermedio. Si un conocimiento es básico, recomendamos omitirlo porque no va a generar un valor agregado a mi hoja de vida. Las referencias laborales y las referencias personales.
nosotros recibimos muy pocos requerimientos de referencias personales. La mayoría de clientes únicamente nos solicitan referencias laborales. Algunos tips o recomendaciones para nuestro currículum, como les decía, que sea de forma cronológica. Esto es el contrario al momento de la entrevista, y aquí se los adelanto. En el CV nosotros colocamos nuestra experiencia laboral y nuestro estudio primero, el último o el actual. Por ejemplo, ahorita estoy cursando licenciatura en Administración de Empresas, 5º año. Eso es lo primero que coloco, del 2015 a la fecha, por ejemplo. Estoy laborando como coordinadora de consultorías en Latin a la fecha, desde el 2020, por ejemplo, a la fecha. Entonces, eso es lo primero que coloco. Al momento de la entrevista es lo contrario. Generalmente se empieza a ver, coméntenme, cómo inició su experiencia laboral. Ah, ok, entonces ahí me piden cómo inició. Mire, mi primer empleo fue en esta organización y tenía esta posición. Ahí salí por mejora, por una nueva oportunidad. Me trasladé a esta empresa con esta nueva posición y así estaba explicando. Y finaliza con el actual o su último empleo, al igual que con los estudios. Luego, otro punto importante, otro tip es distribuir la información en bloquecitos, los datos personales, el área, la experiencia profesional, la formación académica, diplomados o capacitaciones adicionales y el bloquecito de referentes. Para que se vea más llamativo y no sea tan cansado para quien lo revisa o lo lee o a la vista. De repente hay algunos que están demasiado llenos de letras o de información y algunos colegas dicen, no, tiene demasiada información y no hay una distinción. Por ejemplo, no colocan el nombre del área o de la empresa en negrita o un número más grande o subrayado, por ejemplo, para que pueda distinguirse o identificarse cierta información importante. También adaptarlo según la posición a la que estoy aplicando. Por ejemplo, si yo trabajé en contabilidad, pero luego me paso a ventas y estoy aplicando una posición de ventas, voy a presentar el CV en el que detallo más mi experiencia en ventas. Pero si luego aplico a otra área de contabilidad, voy a detallar más mi experiencia en contabilidad y voy a tratar de extenderme más en las funciones y responsabilidades que ejecuté en esas áreas. También enlistar de lo más reciente a lo fundamental, como les mencionaba, los últimos estudios. Hay algunos jóvenes que siempre nos preguntan que si no se ha terminado un técnico, una licenciatura, una maestría, un posgrado, algo que están cursando, si no se ha finalizado es mejor no colocarlo. No, nosotros recomendamos colocarlo porque eso indica que usted está en un proceso y usted ya está por graduarse o está egresado, o está a media carrera o media especialización. Eso le da un valor agregado a su hoja de vida y sí es importante colocarlo. El nombre de la carrera o la especialización, el nombre de la institución educativa y el año de inicio a la fecha si se está cursando. Y resaltar los datos más importantes para que sean identificados por quien lo recibe. Para poder aplicar a ofertas laborales es importante ser proactivo. Y ahí tenemos una habilidad blanda, una buena habilidad de comunicación. Aquí pues hay algunos tips bien puntuales. LinkedIn, por ejemplo, es una muy buena red para poder presentar mi perfil, ser encontrado por los reclutadores o las empresas o también recibir ofertas y poder aplicar directamente. Pero acá ponemos en práctica también nuestras habilidades blandas, nuestra inteligencia emocional, nuestra habilidad de comunicación, nuestra habilidad de socializar, ¿verdad? Y evitar crear conflictos en cualquier red social, porque es muy común que las empresas revisen las redes sociales. Y si usted tiene Facebook, Instagram, Twitter, trate de tenerlo privado.
¿verdad? Para sus amigos, conocidos, personas cercanas y no público. Hace poco un cliente me decía, mire, esta persona ya trabaja con nosotros y la estamos considerando para un ascenso, pero vi sus estados en WhatsApp y tenía unas fotografías y unos mensajes que para nada eran profesionales, ¿verdad? No les puedo detallar qué me mencionó el cliente, pero me decía, imagínense que casi que me exigieron, mire, ingrésela en la terna para que participe, porque al final ya está en la empresa, se sienta integrada, se sienta tomada en cuenta. Pero con esto me dice, y la insistencia, mire cómo va el proceso, mire, ya hice esto, mire cuándo me van a dar la noticia, me voy a quedar. Entonces, usted tiene que ser asertivo, muy, muy asertivo, desde el inicio, desde cómo aplica, cómo solicita información, al momento de la entrevista, después de la entrevista, al solicitar información, usted tiene que saber comunicarse de forma correcta y por los medios correctos. Yo he visto publicaciones en redes sociales o comentarios en los que los profesionales les dicen, mire, ya les llamé, les escribí, no me corresponde en el correo, qué mala atención. Pero ustedes también tienen que saber que tanto las empresas como cada una de las empresas, departamentos de recursos humanos, como las empresas de outsourcing, como Latin Top Jobs y muchas otras, se reciben miles y miles de CVs para aplicaciones. Entonces, es por ello que en las publicaciones, o en la mayoría de casos, se coloca, se contactarán o se van a dar seguimiento a aquellos perfiles que cumplan con los requisitos. Y en nuestro caso exclusivo, nosotros nos guiamos por lo que el cliente nos solicita. No todas las empresas solicitan los mismos requisitos, aunque las posiciones puedan ser muy similares. Y nosotros, aunque quisiéramos, decimos, es un buen perfil, lástima que no cumple con esto. Si el cliente me dice, necesito 5 años de experiencia y yo le presento a alguien con 2, solo porque el resto sí lo cumple, pero el cliente me dice, sí o sí tienes que tener tantos años de experiencia. Si yo le presento un perfil que no cumple con esa característica, se puede molestar o simplemente me va a decir, mire, yo le dije que necesitaba a alguien con X años de experiencia. Entonces, para nosotros es bastante complicado en algunos casos poder contestar a todos, a todas las aplicaciones. Y por eso es importante que también consideremos eso. Si de repente no me contactaron, no me confirmaron, no lo tomemos personal. Tratemos de ser resilientes. Sé que es difícil cuando se está en una búsqueda activa o ya se llevan muchos meses sin tener noticias o sin participar en algún proceso, pero tenemos también que hacer un análisis de cómo estoy aplicando, a dónde estoy aplicando, ¿verdad? Bien, eso de manera general con la parte del CV. Cuando yo ya he aplicado, he enviado mi CV a amigos, conocidos o he enviado a los correos que aparecen en las redes sociales en ofertas en las que cumplo, porque aquí es la diferencia. Muchos aplican a oportunidades laborales en los que no cumplen con el perfil. Y es ahí donde podemos frustrarnos porque decimos no me llaman, y he aplicado en muchas organizaciones y no me contactan. Pero por ejemplo, si una de ellas le dice residir en Aguachapán y usted reside en San Salvador y no cuenta con un medio de transporte propio, se le haría súper difícil poderse trasladar a una empresa. Y usted ahí colocó su dirección, que es de Soyapango, que es de Ciudad Delgado, que es de Santa Tecla, pues no, ¿verdad? No van a considerarnos por ese punto específicamente, aunque la experiencia la pueda cumplir. Entonces es importante que apliquemos a ofertas o a empresas en las que cumplo con el requerimiento para no estar esperando noticias de algo que no puede suceder. Bien, acá tenemos el tema de las entrevistas. En las entrevistas hay varios tipos de entrevistas. Podemos tener entrevista 1 a 1 personal, entrevista de panel en la que me va a entrevistar más de una persona. También puede ser presencial o virtual. Puede ser en esta entrevista de panel que está la persona de recursos humanos, la persona que va a ser el jefe o el líder del área, alguien de toma de decisiones, un gerente, un asistente, ¿verdad? Entonces sí es importante también considerarlo.
Y hay otro tipo de actividades como Assessment Center o entrevistas por competencia. Hoy nos vamos a enfocar rápidamente en la entrevista virtual y las recomendaciones específicas. Primero, es importante que el CV esté actualizado, confirmar la entrevista, familiarizarnos con la plataforma. Si no conozco la plataforma o me dicen, mira, la entrevista va a ser por Zoom, la entrevista va a ser por Meet, es importante que nosotros veamos en internet, ¿verdad? Cómo se puede utilizar, qué opciones tiene para poder omitir errores. Otro punto importante es buscar información de la empresa. Una de las preguntas más comunes es, ¿usted sabe a qué nos dedicamos? ¿Usted sabe qué hacemos o cuánto tiempo tenemos en el mercado? ¿O cuántas tiendas tenemos? ¿Cuántas sucursales tenemos? ¿O en qué países tenemos presencia? Entonces, si usted va a una entrevista sin este conocimiento general, por ejemplo, si ustedes fabrican zapatos o ustedes distribuyen teléfonos, celulares, computadoras, y ya sí, yo investigué un poco y sé que distribuyen en Centroamérica, por ejemplo, pero usted investigó, usted preguntó, usted consultó y tiene una idea general de la empresa. También es importante revisar nuestro CV previo a la entrevista. Cuando es una entrevista virtual o incluso presencial 1 a 1, es bien difícil que usted tenga su CV en la mano, o sea, impreso y que pueda revisarlo. No, permítame, no es así, sino que hay un error. Por eso es importante revisarlo antes de la entrevista, porque los nervios de repente sí nos pueden traicionar. Revisar nuestro dispositivo, que esté cargado, tenerlo, o incluso tener conectada la computadora, la tablet, o si vamos a hacer la entrevista en el celular, pues también validar que tenga las características idóneas. Buscar un buen espacio y comunicar. Muchos dicen, mire, un solo fondo, que no necesitan muchos colores o muchos objetos, pero eso pues es difícil de controlar. En algunos casos las personas no tienen un espacio de ese tipo, sino está cerca de la cocina, su sala o su habitación es compartida. Entonces el fondo probablemente no va a ser sí o sí de un solo color, como muchos lo indican. Pero sí podemos comunicar o podemos utilizar incluso, dependiendo de la plataforma, podemos utilizar un fondo, ¿verdad? Ya preexistente y que sea pues un tanto formal, porque hay algunos que son de paisajes o pues de otro tipo de imágenes que pues no pueden utilizarse en una entrevista laboral. Vestirnos de forma profesional, aunque la entrevista sea en línea, no significa que nos vamos a vestir correctamente. Cerrar todas las pestañas innecesarias, eso es importante, y ser asertivos en la comunicación con quienes están en casa, como quien me pueda estar contactando por los medios electrónicos. Si usted está laborando y la entrevista la va a hacer en línea, lo ideal es mejor trasladarla a una hora que no sea laboral, porque puede perjudicar en su empleo actual y la entrevista no la va a desarrollar de forma correcta. Ser puntual en la entrevista, lo ideal es conectarse 10, 5 minutos antes para validar que todo esté en orden. También es importante o recomendable utilizar audífonos, ¿verdad? Puede o tiende a disminuir los ruidos externos o incluso que nos puedan escuchar de forma más clara. Brindar respuestas claras y concisas. Esto va a depender del tiempo que tenga el entrevistador. Si, por ejemplo, nos indican queremos solo validar rápidamente su perfil o que nos comente un poco más de su experiencia, nos está diciendo que va a ser una entrevista breve. Pero si el entrevistador me dice que
quiere conocer a detalle cuáles han sido sus actividades y sus experiencias, conocerlo un poco más para saber si se puede adaptar a la empresa. Significa que ese reclutador tiene más tiempo porque le está hablando de detalles, de ampliarse, ¿verdad? Entonces ya nos da un parámetro y eso nos da un indicador si me tengo que extender en mi respuesta al ser más específico o ser más concreto. También se recomienda tener disponible una agenda, una libreta, un cuaderno para poder tomar notas. En las entrevistas, sea cual sea la alternativa, en algunos casos nos brindan información de la siguiente etapa del proceso, si tenemos que enviar algún tipo de documentación o una siguiente entrevista, nos dan algún correo electrónico o ya nos dan la hora y el nombre de la persona que me va a entrevistar o alguna otra información que es importante. Y finalmente, ver a la cámara. Por ejemplo, en este momento, pues omitimos la cámara por cuestión de señal, pero cuando estamos en una entrevista generalmente va a ser como videollamada. Entonces nuestra mirada tiene que estar dirigida a la cámara y no a la pantalla. En algunos casos es difícil porque también estoy, además de escuchar, observando a la persona que me está entrevistando, pero generalmente se recomienda ver o el mayor tiempo posible a la cámara. ¿Cómo establecer el salario? Aquí es importante también el tema de las habilidades blandas, porque estoy hablando de ser asertivo, de comunicarme de forma correcta, de la negociación, ¿verdad?, salarial. Si usted no está de acuerdo con el salario que le ofrecen o no está en su pretensión salarial, lo ideal es agradecer por la oportunidad, agradecer por haber sido considerada o considerado en el proceso y que espera que en futuros casos, al tener otra oportunidad que esté acorde a sus necesidades, poder ser tomado en cuenta nuevamente, ¿verdad? Eso se puede hacer. ¿Y cómo establezco mi pretensión salarial? Va a depender si yo tengo experiencia, va a depender de las funciones o responsabilidades que se me sean asignadas. Y algunos dicen, mire, no sé qué salario o qué pretensión solicitar, ¿verdad? Usted también, las redes sociales o las páginas web nos ayudan mucho en eso. En las publicaciones nosotros podemos ir haciendo parámetros, ¿verdad? Esta empresa publicó que un auxiliar contable tiene un salario de $400, pero en esta otra empresa tiene 700. Pero vemos la diferencia entre la empresa que ofrece 700, que es una multinacional, y la que ofrece 400 es una empresa local. Entonces, ahí yo voy haciendo también mi parámetro. Si usted ya tiene experiencia laboral, usted va a partir de su último salario, ¿verdad? O como parámetro sus últimos salarios. Se está laborando actualmente, muy pocas personas se cambian de empleo por un mismo salario, generalmente es por una mejora salarial. Entonces usted tiene que considerar también las retenciones, por ejemplo, si solo es un incremento de $50, pero ahí va a tener retención o pago de renta, pues digamos que no conviene, o si la empresa está muchísimo más lejos, o viceversa, está más cerca y va a tener mejores prestaciones, pues ahí usted va considerando pues si acepta o no. También los beneficios extras, y ahí es donde también está la negociación, ¿verdad? En algunas empresas el salario no es muy bueno, pero las prestaciones sí. Tienen clínica empresarial, de lunes a viernes, horario administrativo, canasta básica cada 3 meses o similares, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos considerar todos esos puntos. Las redes sociales, es importante podernos comunicar puntualmente. En una filmina anterior mencionábamos el tema de LinkedIn, no profundizamos porque ese tema es un poco más amplio, pero sí es importante poder promover nuestro perfil para los que ya lo tienen, estar más activos, y los que no, pues los invitamos a que lo puedan crear. Solo les explico muy rápidamente qué tienen que considerar en su perfil de esta red, y es uno, la fotografía. Al ser una red profesional, que también es social, porque pues estamos haciendo contactos con muchas personas, su fotografía tiene que ser profesional, formal, ¿verdad? Muchas personas tienen
en una fiesta, en un fondo de playa, en un food tour o con amigos, no es un Facebook, sino es una en la que usted está presentando su experiencia. Entonces la fotografía es importante. Luego tenemos que tener en cuenta también el nombre o el área que presento. Cuando ustedes le editan se llama titular, por ejemplo acá es gerente de consultoría regional y yo le he colocado recursos humanos. Anteriormente lo tenía únicamente como recursos humanos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a aparecer, si yo estuviera en una búsqueda activa, voy a aparecer en todas esas búsquedas que la palabra recursos humanos esté acompañada. Coordinador de recursos humanos, supervisor, generalista, asistente, ¿verdad? Entonces así es como debo de colocar el titular. Y no necesariamente por su último puesto, sino el área en la que desean ser considerados o en la que desean promoverse. Y pueden colocar varios, por ejemplo, marketing digital, ventas, administrador de empresas, jefe de contabilidad, poder colocar cargos y no nombres de carreras. Muchos colocan MBA, ingeniero en sistemas, pero nadie va a buscar ingeniero en sistemas como tal, sino el nombre del cargo que se está requiriendo. Y también aquí ustedes pueden colocar si están en una búsqueda activa o no y en qué áreas. Por ejemplo, acá esta parte, como yo se los estoy presentando desde mi perfil, esto yo lo puedo ver, pero alguien que no es un reclutador no puede ver ese apartado. Ustedes pueden colocar varias posiciones para ser encontrados. Por ejemplo, aquí está, a manera de ejemplo, estoy buscando empleo, porque está la opción, solo estoy para crear nuevos contactos, pero no estoy en búsqueda o estoy laborando y podría escuchar ofertas. Hay como 3 o 4 opciones acá, pero si está en búsqueda, pues la opción que debe de tener activa es está buscando empleo. Y los cargos, que solo lo ven los técnicos de selección, lo que les mencionaba, aquí está especialista de recursos humanos, generalista, asesor, director, coordinador, que ya la red tiene como un backup de cargos. La ubicación de empleo, en este caso pues es local, el tipo de empleo que está buscando y esto indica que solo un reclutador puede verlo. Aquí es importante también, como les decía, el titular que ustedes coloquen en su perfil, porque así van a encontrar. Por ejemplo, aquí hice una búsqueda de contador general y me aparecieron 248,000 resultados, pero los primeros fueron ellos 4. ¿Qué significa? Ellos están con mayor actividad en la red social, probablemente algunos tienen premium, por eso me apareció como inicial. Pero en este caso ninguno es mi contacto, porque tiene un 2 al lado de su nombre. Cuando tiene un 1, significa que está dentro de mis contactos. Si tiene un 2, es contacto de un contacto mío. Y si tiene un 3, es que no tenemos ningún contacto en común. Y aquí tiene que ver mucho el tema de conectar, socializar. Algunos recomiendan, mire, cada que alguien me acepte su conexión, porque aquí no se llama amistad, sino conexión, agradecerle por privado, ¿verdad? Gracias por aceptar mi conexión, que estás muy bien, muy a la orden. Es ideal que ustedes también tengan mucha precaución con la información que van a proporcionar por esta red. Muchas empresas contactan por este medio y usted antes de contestar puede revisar el perfil de quien está escribiendo el mensaje privado, porque pues se da mucho el fraude, se da mucho que piden información personal, entonces hay que tener precaución. Como recomendación les sugiero que acepten a personas que tengan una fotografía, que tengan contactos. Hay personas que tienen un perfil con un contacto y eso ya puede ser sospechoso, o que no tienen información en su perfil de experiencia, de formación académica o alguna otra información o movimientos, ¿verdad?, de compartir o recomendar información. Aquí está el ejemplo de cómo se puede ver la experiencia en la red. Usted puede copiar y pegar cada una de las, cuando está editando las experiencias, puede, en la parte de la descripción, usted puede copiar y pegar todas sus funciones cuando ya ha tenido experiencia. También la red le proporciona su información de movimiento, cuántas personas han visto su perfil, si ha hecho una recomendación o ha compartido alguna publicación de alguien más.
quiénes vieron eso que usted compartió o recomendó y en cuántas búsquedas ha aparecido. Esto de manera de ejemplo. Cuando usted está en una búsqueda activa de empleo o ya está laborando y desea cambiarse, es importante que por esta red usted puede encontrar diferentes empresas o empresas de reclutamiento que puede seguir. Aquí le da la opción siguiendo, en este caso ya lo estoy siguiendo, y pueden visitar la página web de cada una de estas empresas, ¿verdad? En nuestro caso aparecemos como Latin Top Jobs Group y adicional a eso, pues aquí les dejo la página web para los que deseen crear su usuario y poder recibir las diferentes posiciones que se están buscando actualmente. Igual, como para finalizar, las habilidades blandas, como veíamos, se pueden aplicar en todo el proceso de selección, así como en nuestro día a día. Eso sería todo por mi parte. Creo que era bastante información, pero creo que pues puede ser útil para muchos. Les dejamos acá el correo electrónico para los que deseen enviar su hoja de vida a empleos@latintopjobs.com y puedan solicitar su ebooks y indicar que asistieron a la charla o la conferencia de la Universidad Francisco Gavidia para que se los puedan enviar a la brevedad. Así que gracias por su atención. Pasamos al espacio de preguntas y respuestas si las hay. Muchas gracias, licenciada Joana. Vamos a hacer algunas consultas que nos han estado haciendo a través del chat. Mauricio Ramírez nos consulta si las empresas privadas tienen conocimiento de que la ley aprobada sobre la protección a las personas mayores, si ellos tienen la obligación de dar trabajo sin importar la edad. Lo que sucede es que en nuestro país, como ley, no existe, o sea, no los obliga a que usted pueda contratar a alguien de 45 años, 50 años, incluso muchos, he estado por ahí revisando y estaban en una discusión que decían, miren, ya ni siquiera es de 50, porque pues dicen, es una discriminación. Y realmente sí, porque dicen, mire, ya no tiene la misma energía, necesitamos a alguien que tenga ideas diferentes, nuevas, innovadoras, y algunos dicen que ya de 40 es difícil encontrar trabajo, y no se los vamos a negar. Sí, definitivamente, las empresas, por varios factores, en algunos casos prefieren personas con menos edad. Algunos es porque consideran, porque no es cierto, o sea, sí o sí, de que tienen menos energías o que no pueden tener ideas innovadoras, sino más bien en algunos casos es cuestión de salario. Cuanto más experiencia tenga el profesional o más años de experiencia tenga, su pretensión salarial es mayor, ¿verdad? Entonces es ahí donde la empresa dice, no, mejor formamos a alguien y pues nos ahorramos presupuesto a poder contratar a alguien con mayor experiencia. Esas son como algunas de las razones por las que no contratan personas mayores, pero como ley no la hay, nosotros no la tenemos como tal. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otra consulta de Marta Torres. ¿Por qué algunas empresas no especifican cuándo es una pasantía y en algunos anuncios la empresa dice que es un trabajo? Realmente en ese caso, pues yo he visto muchas publicaciones que sí, indican que es pasantía. ¿Por qué? Porque la empresa no va a dar un salario como tal. Algunas ofrecen viáticos y algunas solamente que les van a proporcionar un documento para horas sociales o para adquirir experiencia. Si usted tiene tiempo y la oportunidad, aprovechando, les recomiendo que lo hagan, porque sí, ¿verdad? En algunos casos las empresas sí están requiriendo que tengan experiencia. Uno, y no va a ser porque no quieran darle oportunidad a alguien sin experiencia, sino más bien es porque no tienen el tiempo de capacitarlo, ¿verdad? Es una sustitución o es alguien que renunció por cualquier razón. Necesitan a alguien que le vayan a
a enseñar lo menos posible, que ya vaya a ejecutar, que solo le digan, mire, nosotros aquí en la empresa lo hacemos así, pero ya ella conozca previamente un sistema o un proceso. Y en el caso de que no lo diga dando respuesta puntual, que es una pasantía, usted está en toda la disponibilidad de poder decir, no, actualmente estoy en una búsqueda de un empleo formal, o sea, que tenga una remuneración, ¿verdad? Que no sea gratis, porque implica un gasto de transporte, de alimentación y otros costos que genera ya desplazarse a una compañía. Muchas gracias. Héctor Tino nos hace la consulta. Si el reclutador se toma el tiempo para revisar la hoja de vida y llamar al interesado, ¿por qué no avisa cuando el proceso ha finalizado? ¿Por qué motivo? Justamente lo que les mencionaba en la charla, por cuestión de tiempo. Créanme que, por ejemplo, en la pueden tener hasta 20 procesos activos, ¿verdad? Y cada proceso se reciben currículums de diferentes áreas. Pues se está tratando, ¿verdad?, de dar respuesta o seguimiento posterior a eso. Por eso es que en el proceso de reclutamiento muchas colegas colocan, si vamos a presentar su perfil al cliente, si él se muestra interesado, yo le voy a contactar. Pero si no le contactan en una semana o 15 días incluso, usted ya no esté como con esa espera, porque algunas personas llaman, escriben, mire, ya no me llamaron. ¿Qué nos ha pasado? Yo he tenido muchos candidatos que nos escriben todos los días, todas las semanas, y de repente me dicen que no presenté su perfil, pero el cliente no me ha dado respuesta. Y en nuestro caso, somos un tercero, o sea, no somos los que contratamos directamente, tiende a ser el proceso más largo. Hemos tenido la experiencia de tener contrataciones que todo el proceso se ha llevado un poco más de 3 meses. Y tiene usted toda la razón como profesional de molestarse, de decir, mire, que esto, me han llamado a las entrevistas, me han hecho un sinfín de pruebas. Es normal, va a depender mucho del tipo de empresa, por el tiempo, la dinámica que ellos tengan. Muchas gracias. Noel Campos nos hace la consulta, ¿cómo negociar un aumento? Esto es complicado, depende mucho de la empresa, ¿verdad? Si usted solicita un aumento, tiene que tener un buen fundamento en cuanto a si ha cumplido con los parámetros que su posición o su área requiere. Y también si la negociación de un aumento es por promesa, porque suele pasar que le dicen, mire, lo vamos a contratar con $500, pero dependiendo de su desempeño o de sus resultados en un año, puede tener un incremento. Pasa 1 año y medio y usted no tiene un incremento. Entonces, ahí va a depender mucho de cuál ha sido la negociación inicial o también el crecimiento que pueda tener la compañía. Porque si la empresa no está pasando por un buen momento y usted solicita un aumento, hay algunas empresas que son más radicales o algunos jefes que son más radicales y lo que dicen es no está satisfecho, vamos a buscar un sustituto que probablemente va a querer ganar menos de lo que le estamos pagando. Hay que tener muchísima precaución y asertividad para poder solicitarlo. Hacerlo como solicitud, como, mire, necesito o quiero un salario, sino deseo saber si existe la posibilidad que puedan proporcionarme un incremento salarial, hemos mejorado en estos resultados o hemos logrado estos objetivos. Entonces usted también está haciendo una solicitud y está presentando un fundamento. Esto es lo que se ha logrado. Así es como podría tener un mejor resultado. Muchas gracias, licenciada. Tengo una última consulta. Para las empresas, ¿pueden considerar las competencias técnicas aunque no se tenga experiencia laboral? Sí, va a depender mucho de la empresa. Yo, de hecho, sé de muchas compañías que hoy en día están dando como esa primera oportunidad a personas o profesionales que están graduados, están por graduarse o están a mitad de la carrera y no tienen una experiencia profesional formal. Pero también aquí es una combinación. Usted dice, bueno, ya me gradué o tengo esta experiencia o desarrollé esta habilidad en la universidad, por ejemplo, o lo adquirí de forma empírica, pero también tiene que ver mucho sus
su forma de comunicación, cómo usted se presenta en la entrevista, la seguridad con la que usted se presenta. Hay personas que como primer empleo inician ganando $1,000 y usted dice, yo para poder ganar $1,000 tuve que tener 10 años de experiencia y cambiarme en 3 compañías, ¿verdad? Pero cuando usted ve a ese joven o a ese profesional, usted lo ve proactivo, dinámico, con toda la disposición del mundo, y eso fue lo que le llamó la atención. Por eso es que por ahí hay algunas películas, algunos videos en los que muestran que es más su actitud que su aptitud la que vende. O sea, cómo usted se vende. Probablemente usted nunca lo ha hecho, solo le contaron en el catedrático cómo se debe vender. Usted tomó nota de eso, tomó la idea, vio videos, le preguntó a alguien más, o lo hizo pues escuchando, qué sé yo, casos prácticos, y nunca lo ha ejecutado. Pero cuando lo entrevistan, mire, nosotros fabricamos este producto, ¿cómo mejoraría usted la comercialización? ¿O cree que podríamos llegar a hacer una distribución a nivel de Centroamérica? Y usted tiene muy buenas ideas y es creativo, lo que veíamos allá, ¿verdad? Entonces ahí usted puede venderse, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, con sus conocimientos técnicos. No le escucho, si está hablando, no le escucho. Sí, muchas gracias, licenciada. Para los que nos consultan si es posible ver la grabación, se va a estar alojando en el canal de YouTube de la universidad para que puedan verlo posteriormente. Adicional, agradecemos su participación, la excelente ponencia, licenciada Joana Méndez, y a Latin Top Job por su apoyo, el aporte a nuestros estudiantes, y gracias a nuestros participantes por estar siempre pues, pendientes de nuestras actividades. Muchas gracias a todos. Gracias, felicitaciones. Gracias. Gracias. Feliz día.